Mi hermana anunció que está embarazada por 8ª vez, y en lugar de sorprenderse, mis padres celebraron como si fuera un decreto real: otro bebé. Organizaremos una gran fiesta, una casa enorme, y tu hermana ayudará a financiarla. Me quedé boquiabierta al responderle: ni siquiera cuida a sus hijos, y ya no quiero criar a sus secuaces. La cara de mi hermana se retorció de rabia. Claro que tenías que ser tú para decir eso, la que ni siquiera puede tener hijos. Fue entonces cuando mi madre me agarró del brazo tan fuerte que me dejó marcas y me susurró al oído: si no cuidas de sus hijos, me aseguraré de que pierdas la capacidad de tenerlos tú también. ¿Entiendes? No discutí, me quedé callada, empaqué mis cosas y me fui esa misma noche. Entonces mi madre me acusó de atropellos, y lo que sucedió después dejó a toda la familia destrozada. Soy Sarah, tengo 32 años, y necesitaba desahogarme porque lo que le pasó a mi familia supera todo lo que podría haber imaginado. Esta historia comenzó hace 3 meses, pero sus raíces se remontan a años atrás. Mi hermana Madison tiene 28 años y ya tiene 7 hijos. Sí, 7. De 4 padres diferentes. Y no, ella no los cuida. Ese ha sido mi trabajo desde que me gradué de la universidad y volví a casa para ayudar. Déjenme contarles cómo era mi vida antes de que todo explotara. Trabajaba como coordinador de marketing en una empresa tecnológica y ganaba unos $65,000 al año. No estaba mal, pero no era suficiente para mudarme cuando básicamente estás manteniendo a 7 hijos que no son tuyos. Madison los dejaba en casa de nuestros padres todas las mañanas y desaparecía durante días. A veces volvía con un nuevo novio, a veces volvía embarazada, y a veces no volvía hasta que los servicios de protección infantil empezaban a hacer preguntas. Mis padres, Linda y Robert, lo facilitaron todo. Madison simplemente está pasando por una mala racha, diría uno. Necesita nuestro apoyo. Mientras tanto, yo era quien se levantaba a las 5 de la mañana para preparar la comida, ayudar con las tareas y atender las reuniones con los profesores. Yo era quien le explicaba a la pequeña Emma por qué mamá no estaba allí para su fiesta de cumpleaños otra vez. Yo era quien sostenía a Callum, de 6 años, mientras lloraba porque no entendía por qué su tercer papá había dejado de venir. Los niños se llaman Emma, de 9 años, Callum, de 6, Sofía, de 5, los gemelos Jake y Luke, de 4, Mia, de 3, y el bebé Connor, de 18 meses. 7 niños preciosos que merecían mucho más que el caos que Madison trajo a sus vidas. Los quiero como si fueran míos, y probablemente por eso lo que pasó después me dolió tanto. Hace 3 meses, Madison entró pavoneándose en casa de nuestros padres durante la cena del domingo con ese brillo familiar y esa sonrisa de suficiencia que ahora me da pavor. Tenía las manos sobre su barriguita y anunció: sorpresa. El número 8 ya viene en camino. En lugar del silencio de sorpresa que esperaba, mis padres irrumpieron en sillas. Mamá se levantó y empezó a aplaudir. Otro bebé. ¡Qué maravilla! Tenemos que celebrarlo como es debido. Organizaremos una gran fiesta, quizá alquilemos el centro comunitario. Ah, y Sarah, tú ayudarás a financiarlo, ¿verdad? Ganas mucho dinero y la familia es lo primero. Me quedé allí sentado, con mi peso de 4 pantorrillas en la boca, viendo cómo se desarrollaba aquella escena. Madison sonreía radiante como si acabara de anunciar que había ganado el premio Nobel, no como si estuviera metiendo a otra niña en una situación en la que ni siquiera recordaba la última vez que le cambiaron el pañal. En serio, logré decir por fin. Ni siquiera cuida del niño que tiene, y se supone que debería estar emocionada por financiar una fiesta para esto. La sala se quedó en silencio sepulcral. El rostro de Madison pasó de la satisfacción petulante a la furia pura en apenas 2 segundos. Claro que tenías que ser tú para decir eso, dijo. La que ni siquiera puede tener hijos. Quizás si no te amargara tanto esta rota, entenderías que algunas tenemos la suerte de ser fértiles. Fue un golpe duro. Madison sabía de mis problemas con la endometriosis, de los años que pasé intentándolo con mi exmarido David, de los abortos espontáneos que casi me destrozan. Ella sabía que mi incapacidad para tener hijos era la herida más profunda que cargaba, y simplemente me retorció el cuchillo. Pero lo que pasó después fue peor. Mamá se levantó, se acercó a donde yo estaba sentada y me agarró del brazo. Sus dedos se clavaron con tanta fuerza que podía sentir sus uñas a través de mi suéter. Se inclinó y me susurró al oído, con una voz tan baja y venenosa que me dio escalofríos. Si no cuidas de sus hijos, dijo, me aseguraré de que pierdas la posibilidad de tener hijos. ¿Entiendes? La amenaza fue tan impactante, tan completamente fuera de lo que creía que mi madre era capaz, que me quedé allí sentada, mirándola fijamente. Esta mujer que me había criado, que supuestamente me amaba, acababa de amenazarme con hacerme daño físico para asegurarse de que siguiera permitiendo la irresponsabilidad de mi hermana. No discutí. No grité ni lloré ni armé un escándalo. Simplemente asentí, terminé de cenar en silencio y me disculpé. Esa noche,
volví a mi pequeño apartamento encima del garaje, detrás de la casa de mis padres, el lugar donde había estado viviendo sin pagar alquiler a cambio de ser la niñera gratuita de Madison, y empaqué todo lo que tenía. A las 3 de la mañana, ya había cargado mi coche con mi ropa, mis documentos importantes, mi portátil y algunos objetos personales importantes. Dejé las llaves en la encimera de la cocina junto con una nota que simplemente decía, ya terminé. No me contacten. Luego fui a casa de mi mejor amiga, Jessica, y dormí en su sofá. A la mañana siguiente, me desperté con el teléfono sonando. Era un número desconocido, pero contesté de todos modos. ¿Es Sarah Mitchell?, preguntó una voz profesional. Sí. Soy el agente Rodríguez de la Policía Municipal. Recibimos un informe de que robaste en la propiedad de Linda y Robert Mitchell. Afirman que te llevaste cosas que no te pertenecen al mudarte de su propiedad. Me heló la sangre. ¿Qué artículos? Según el informe, aparatos electrónicos, muebles y pertenencias personales. Me piden que los devuelva de inmediato o se verán obligados a presentar cargos. Le expliqué que todo lo que me había llevado era mío, que tenía recibos y comprobantes de compra de los aparatos electrónicos, y que había vivido en su apartamento en el garaje durante 3 años pagando mis propios muebles y pertenencias. El agente Rodríguez se mostró comprensivo, pero me dijo que debía ir a la comisaría para solucionarlo. Lo que no me di cuenta fue que esto era solo el principio de la venganza de mi madre. Al llegar a la comisaría, llevé todos los recibos que pude encontrar, fotos de mi apartamento donde se veían mis pertenencias e incluso extractos bancarios que demostraban que lo había comprado todo yo mismo. El agente revisó todo y concluyó que no se había cometido ningún delito. Pero mientras estaba allí, ocurrió algo interesante. Señora, dijo el agente Rodríguez, con aspecto incómodo, tengo que preguntarle si hay niños viviendo en esa casa o si podrían estar en una situación peligrosa. Porque el informe que presentó su madre contenía detalles preocupantes sobre las condiciones de vida. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Qué clase de detalles? Mencionó que allí viven 7 niños y que, sin ti presente para cuidarlos, está preocupada por su seguridad. Mencionó específicamente que su madre no. Confiable y cariñosa con ellos. Y entonces lo comprendí. Mi madre no solo había llamado a la policía para acosarme, sino que sin querer había revelado toda la situación con Madison y los niños. En su rabia y desesperación por castigarme por irme, me pintó una imagen de un hogar donde 7 niños corrían un riesgo potencial. Oficial, dije con cuidado, esos niños son mis sobrinos y Mrs. Su madre es Madison Mitchell, la otra hija de Linda. Y tienes razón en preocuparte por su seguridad. Lo que pasó después fue como una bola de dominó. El agente Rodríguez tomó notas detalladas de todo lo que le conté, el patrón de abandono de Madison, el hecho de que los niños a menudo pasaban días sin ver a su madre, la constante rotación de novios, el hecho de que mis padres, ya mayores de 60 años, estaban abrumados. Le enseñé fotos en mi teléfono de la situación de los niños, juguetes esparcidos por todas partes, platos sucios amontonados en el fregadero, el pequeño Connor todavía con un pañal que claramente no le habían cambiado en horas. Llevo 3 años criando a estos niños, le expliqué. Me fui porque me amenazaron cuando expresé mi preocupación por que mi hermana tuviera otro bebé al que no pudiera cuidar. El oficial Rodríguez asintió con gravedad. Señora, basándome en lo que me ha contado y en lo que he observado en el informe de su madre, creo que es necesario que intervengan los servicios de protección infantil. En menos de 2 horas, los servicios de protección infantil, CPS, llegaron a casa de mis padres para una visita sorpresa. Obviamente, no estaba allí, pero la vecina de Jessica, la señora Chen, la llamó. Vivía al otro lado de la calle y había presenciado todo el incidente. Según la señora Chen, 2 trabajadores de CPS llegaron alrededor del mediodía. El coche de Madison no estaba en la entrada, lo cual no era inusual, pero significaba que mis padres estaban solos con 7 niños menores de 10 años. Los trabajadores pasaron 3 horas en la casa, entrevistando a los niños, tomando fotos y revisando la situación de la vivienda. Al anochecer, tenía 5 llamadas perdidas de mi madre y 12 mensajes de texto que iban desde súplicas hasta amenazas. El último mensaje decía, mira lo que has hecho. Amenazan con llevarse a los niños. Todo esto es culpa tuya. Pero yo no había terminado. Esa noche, llamé a la trabajadora social de CPS que le había dejado su tarjeta a la señora Chen. Se llamaba Angela Williams y fue increíblemente profesional y minuciosa. Señora Mitchell, me dijo, tengo entendido que usted era la cuidadora principal de estos niños hasta hace poco. Así es. ¿Estaría dispuesta a venir mañana a dar una declaración sobre la situación de vida y el cuidado de los niños? Acepté de inmediato. Al día siguiente, pasé 4 horas en la oficina de CPS proporcionando información detallada sobre el patrón de negligencia de Madison, la incapacidad de mis padres para cuidar adecuadamente a 7 niños y la presión financiera que esta situación había supuesto para todos los involucrados.
Llevé fotos, documentación de las citas médicas a las que había llevado a los niños, registros escolares donde aparecía como contacto de emergencia, e incluso recibos de supermercado que demostraban que había estado comprando comida para la familia. Señora Mitchell, Angela dijo que, después de revisarlo todo, este es uno de los casos mejor documentados que he visto. Estos niños han sido prácticamente abandonados por su madre y están al cuidado de sus abuelos, quienes están claramente abrumados. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Realizaremos una investigación exhaustiva. Mientras tanto, los niños permanecerán en el hogar, pero con mayor supervisión y servicios de apoyo. También exigiremos a Madison que asista a clases para padres y se someta a pruebas de drogas. Pruebas de drogas. No había mencionado las drogas porque no estaba seguro, pero al parecer, los trabajadores de la CPS habían observado suficientes señales de alerta durante su visita como para justificar las pruebas. Durante las 2 semanas siguientes, la situación se agravó rápidamente. Madison no pasó su primera prueba de drogas, de cocaína y marihuana. Faltó a sus 3 primeras clases para padres. Fue arrestada por conducir bajo la influencia del alcohol con el bebé Connor en el coche, aunque afortunadamente no resultó herido. Mientras tanto, mis padres luchaban por cuidar a 7 hijos sin mi ayuda. Emma me llamó llorando una noche porque no había comida en casa y los abuelos estaban demasiado cansados para ir de compras. Tyler se hizo pis en la cama y tuvo que dormir en ella porque nadie había lavado la ropa en una semana. Las gemelas se pelearon en la escuela porque llevaban 3 días con la misma ropa. Pero la verdadera sorpresa llegó 3 semanas después de mudarme. Angela Williams me llamó con una noticia que lo cambió todo. Señora Mitchell, hemos concluido nuestra investigación y recomendamos que los niños sean retirados del hogar inmediatamente. Sin embargo, nos gustaría dejarlos con un familiar si es posible. ¿Estaría dispuesta a asumir la custodia? Me dio un vuelco el corazón. ¿Los 7? Si no puedes llevártelos a todos, lo entendemos. Pero eres el único familiar que parece tener estabilidad financiera y capacidad emocional para cuidarlos. Guardé silencio un buen rato, pensando en lo que esto significaría. 7 hijos. Los niños que ya había estado criando, pero ahora con autoridad legal y apoyo económico. Los niños que amaba con desesperación, pero de los que me había alejado para proteger mi propia cordura. Y tengo 48 horas para pensarlo y tomar medidas. Lo pregunté. Por supuesto. Pero, señora Mitchell, necesito que sepa que, si no puede llevárselos, probablemente los dividirán entre diferentes familias de acogida. Es muy difícil reunir a 7 hermanos. Esa noche, llamé a mi abogado. Sí, conseguí un abogado después de la denuncia falsa de mi madre. Se llamaba Michael Torres y era brillante. Sara, después de explicarle la situación, me dijo que esto podría serte ventajoso en más de un sentido. Si asume la custodia de estos niños, podrá recibir una importante ayuda financiera del Estado. Y lo que es más importante, tendrá legitimidad legal para demandar a Madison y, potencialmente, a sus padres por los años de cuidado infantil no remunerado que les brindó. ¿Demandarlos? Piénselo. Lleva 3 años cuidando a 7 niños a tiempo completo. El salario habitual de una niñera para 7 niños sería de al menos $60,000 al año, más alojamiento y comida. En esencia, ha aportado $180,000 en trabajo no remunerado. Me daba vueltas la cabeza. Pero le saqueaba el alquiler gratis. En un apartamento con garaje reformado, a cambio de cuidado infantil las 24 horas, Sarah, te estaban explotando. Y ahora que tendrás la custodia legal de los niños, puedes solicitar al tribunal que obligue a Madison a pagar la manutención de los 7. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Amaba a estos niños. Ya los estaba criando. Y ahora podía hacerlo con autoridad legal, apoyo financiero y sin la manipulación ni el abuso de mi familia. Llamé a Angela Williams a la mañana siguiente. Me los llevo. ¿A los 7? A los 7. El día que recogí a los niños fue un caos, pero del bueno. Emma me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Tyler me susurró al oído, sabía que volverías. Los gemelos rebotaban de emoción. Quizás incluso Connor me agarró con sus bracitos regordetes. Mis padres estaban en la puerta, con cara de shock. Madison no estaba. La habían arrestado de nuevo 2 días antes por violar las condiciones de su libertad condicional. Sarah, me dijo mi madre mientras subía la última sillita de coche a mi camioneta, no puedes hacer esto. Estos no son tus hijos. En realidad, mamá, dije, mostrando los papeles de la custodia, legalmente ya lo son. Pero la fiesta, estábamos planeando el baby shower de Madison. Aún puedes hacer tu fiesta. Dije con calma. Pero lo celebrarás solo. El primer mes fue un cambio de mentalidad para todos. Había alquilado una casa de 4 habitaciones con un amplio patio trasero,
Algo que podía permitirme ahora que recibía manutención infantil del Estado y había solicitado la manutención atrasada de los diversos padres de los hijos de Madison. Michael Torres tenía razón, el tribunal estaba muy interesado en la explotación financiera que había sufrido. Los niños prosperaron gracias a la estabilidad. Las calificaciones de Emma pasaron de C y de A y B. Tyler dejó de tener pesadillas. Los gemelos se apuntaron a fútbol, que les encantaba. Lula Mia empezó a hablar más y Connor estaba alcanzando todos sus hitos de desarrollo por primera vez en meses. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando la demanda empezó a dar frutos. Madison, quien enfrentaba 7 cargos de abandono infantil y no podía pagar un abogado, fue condenada a pagar $2,800 mensuales en manutención infantil. Como no tenía trabajo ni bienes, su salario sería embargado de cualquier empleo futuro y la deuda seguiría acumulándose con intereses. La demanda contra mis padres por cuidado infantil no remunerado fue más complicada, pero Mako tenía confianza. Se beneficiaron económicamente de su trabajo gratuito, explicó. Pudieron mantener su estilo de vida y evitar pagar por cuidado infantil profesional porque ustedes se lo proporcionaron gratis bajo coacción. Encontrar un nuevo hogar se convirtió en mi prioridad después del incidente de la turba. Empecé a buscar casas en el condado vecino, lo suficientemente lejos del alcance de mi madre, pero lo suficientemente cerca como para que los niños no tuvieran que cambiar de distrito escolar. Encontré una hermosa casa colonial de 5 habitaciones con un enorme patio trasero y un excelente sistema escolar. El vendedor estaba dispuesto a cerrar el trato rápidamente, y entre el dinero del acuerdo y la ayuda estatal que recibía, podía permitírmelo. Pero no le conté a nadie de mi familia sobre la mudanza. Que ellos supieran, me quedaba en casa para lidiar con su acoso. Mientras tanto, yo empacaba en secreto, contrataba mudanzas y me preparaba para empezar de cero. La semana antes de mudarnos, ocurrió algo inesperado que cambió por completo la dinámica de la situación. Madison me llamó desde el centro de tratamiento, pero esta vez no lloraba ni se disculpaba. Parecía enojada, curiosa, de hecho. Sarah, necesito decirte algo y necesito que no me interrumpas hasta que termine de hablar. De acuerdo. Acabo de recibir una carta de mamá. Sentí un nudo en el estómago. Madison, le dije, no interrumpas. También les dijo a Kevin y Marcus que si la ayudaban a recuperar a sus hijos, se aseguraría de que no tuvieran que pagar manutención. Les he estado prometiendo que pueden llevarse a sus hijos biológicos y desaparecer, y que ella los cubriría legalmente. Se me heló la sangre. El acuerdo de custodia que tenía era sólido, pero si estos hombres realmente intentaran secuestrar a sus hijos biológicos y huir del estado, podría llevar meses o años recuperarlos. Hay más, continuó Madison. Ha estado llamando a gente de mi pasado, traficantes, amigos que son malas noticias, diciéndoles dónde vives e insinuando que podría haber cosas valiosas que vale la pena robar en una casa donde alguien acaba de recibir un gran acuerdo. Ahora estaba aterrorizada. Ya no era solo acoso. Era mi madre intentando activamente ponerme en peligro a mí y a los niños. Madison, ¿por qué me cuentas esto? Porque ya no soy tan cobarde. Ya no dejo que otros luchen mis batallas mientras me escondo. Y estoy segura de que no voy a dejar que nuestra madre ponga a mis hijos en peligro porque no soporta perder el control. ¿Qué vas a hacer? Voy a salir de aquí antes de tiempo. Sé que no es lo ideal, pero llevo 7 meses sobrio, completé el programa básico y me dejarán terminar la fase ambulatoria mientras vivo en un centro de rehabilitación. Vuelvo a casa para ayudarte a proteger a mis hijos. Me quedé atónito. Madison nunca se había enfrentado a nuestra madre en toda su vida. Nunca había protegido a nadie, ni siquiera a sí misma. La idea de que estuviera dispuesta a dejar el tratamiento antes de tiempo para ayudarme era casi increíble. ¿Estás segura de esto? Tu recuperación es lo primero. Mi recuperación no significa nada si mis hijos resultan heridos por ser demasiado egoísta para protegerlos. He pasado años siendo una madre terrible, pero al menos puedo intentar ser una persona decente. Madison llegó a casa 3 días después, y el cambio en ella fue notable. Estaba lúcida, centrada y completamente furiosa por lo que nuestra madre había estado haciendo. Somos mamá y papá. Me lo pidió cuando la recogí en la estación de autobuses. Papá se mudó. Ya no soportaba el comportamiento de mamá. Mamá vive sola en casa, y ha recibido más desde que papá se fue. Bien. Porque voy a ir a verla y quiero que tú y los niños estén lejos cuando lo haga. Madison, ¿qué planeas? Le diré exactamente lo que pienso de ella y luego haré algo que debía haber hecho hace años. Una tarde difícil, mientras llevaba a los niños al parque, Madison fue a casa de nuestra infancia para lo que luego describió como la conversación más satisfactoria de su vida. Encontró a nuestra madre en la cocina, con aspecto desaliñado y amargado. La casa estaba hecha un desastre, platos amontonados, ropa sucia por todas partes, botellas de vino vacías en la encimera. Madison, dijo en casa, corriendo a abrazarla. Ay, cariño, ya estás en casa. Es el momento perfecto.
Podemos arreglar todo este lío con Seba y devolver a los niños a donde pertenecen. Siéntate, mamá, dijo Madison en voz baja. ¿Qué? Siéntate. Tenemos que hablar. Mamá se sentó, probablemente esperando que Madison estuviera de acuerdo con sus planes. En cambio, Madison acercó una silla frente a ella y la miró directamente a los ojos. Sé lo que has estado haciendo. Sé del acoso, de los informes falsos, de la turba que organizaste para intentar quitarme a mis hijos. Sé que contactaste a mis narcotraficantes, a Kevin y a Marquez. Lo sé todo. Mamá palideció. Cariño, solo intentaba proteger a esos niños. Sara no tiene derecho. Deja de hablar, dijo Madison con firmeza. Por una vez en tu vida, simplemente deja de hablar y escúchame. Nuestra madre cerró la boca de golpe, probablemente más por la sorpresa que por obediencia. Esos niños morían bajo mi cuidado, continuó Madison. No literalmente, sino emocional, mental y espiritualmente. Estaba matando sus espíritus con mi negligencia, mi egoísmo y mi adicción. Sara los salvó. Los salvó de mí y de ti. Madison, eso no es. Dije que dejaras de hablar. ¿Sabes que no está bien? Lo que no está bien es que traje 7 hijos a este mundo y no me molesté en cuidarlos. Lo que no está bien es que Seba pasó 3 años de su vida criándolos mientras yo salía de fiesta, consumía drogas y me acostaba con desconocidos. Lo que no está bien es que facilitaste cada decisión destructiva que tomé porque era más fácil que responsabilizarme. Mamá lloraba, pero Madison no había terminado. Seba ama a mis hijos más que yo. Ahí lo dije. Los quiere más que su propia madre, ¿y saben qué? Tienen suerte de tenerla. Están prosperando con ella como nunca lo hicieron conmigo, y en lugar de estar agradecidos, intentas destruir lo mejor que les ha pasado a esos niños. Pero su familia, Sarah, es familia. Ella es más familia para esos niños que yo. Es quien se levanta con ellos cuando están enfermos. Ella es quien les ayuda con las tareas, asiste a las reuniones de padres y maestros y recuerda cuáles son sus comidas favoritas. Es quien los hace sentir seguros, queridos y valorados. Madison se puso de pie, paseándose de un lado a otro mientras años de ira y culpa reprimida se desbordaban. ¿Y quieres saber la peor parte? La parte que me enfurece tanto que apenas puedo ver con claridad. Estás poniendo en peligro a esos niños, niños que dices amar porque tu orgullo está herido. Prefieres verlos traumatizados y asustados que admitir que te equivocaste. Solo quiero lo mejor para ellos. No, tú quieres el control. Quieres ser la matriarca que toma todas las decisiones, incluso cuando tus decisiones son terribles. Bueno, ¿sabes qué, mamá? Te voy a quitar ese poder. Madison sacó una carpeta que llevaba y la puso sobre la mesa. Estos son documentos que terminan tus derechos de abuela. Los firmo, Seba los archiva, y nunca más tendrás legitimidad para tomar decisiones sobre mis hijos. Nuestra madre miraba los papeles como si fueran veneno. No puedes hacer esto. Soy su abuela. Tengo derechos. Tú tenías derechos, y los usaste para aterrorizar a mis hijos y a la mujer que los ha estado gestando. Perdiste esos derechos cuando elegiste la venganza por encima de su bienestar. Madison, por favor. Son todo lo que me queda. Tu padre se ha ido, tú te has ido, Sarah no me habla. Esos niños son todo lo que tengo. Por primera vez, la voz de Madison se suavizó un poco. Mamá, podrías haber formado parte de sus vidas. Sarah habría trabajado contigo si hubieras sido razonable. Pero elegiste ser vengativo y destructivo en lugar de apoyarlo. Te lo hiciste a ti mismo. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Cómo se supone que voy a vivir sin ellos? Descubre cómo ser mejor persona. Haz terapia. Asume la responsabilidad de tus actos. Y tal vez, algún día, si puedes demostrar que has cambiado, Seba podría considerar dejarte verlos de nuevo. Pero ahora es su decisión, no la tuya. Madison dejó los papeles sobre la mesa y se fue, dejando a nuestra madre sollozando en la cocina. Cuando me recogió en el parque, Madison parecía más ligera, como si hubiera cargado con una carga durante años y por fin la hubiera dejado. ¿Cómo te fue?, pregunté. Fue exactamente como tenía que ser. Sabe que está perdida y que es culpa suya. ¿Estás bien? Por primera vez en mi vida, sí. De verdad defendí algo importante. Protegí a mis hijos, aunque ya era demasiado tarde para ser su madre. Esa noche, mientras acostábamos a los niños en nuestra nueva casa, sí, nos mudaríamos ese día mientras Madison confrontaba a nuestra madre. Madison preguntó si podía darles las buenas noches a cada uno. Emma, dijo, arrodillándose a la altura de su hija, quiero que sepas que Seba es la mejor madre que podrías tener, y estoy orgullosa de ti por ser tan valiente e inteligente. Emma abrazó a su madre, la abrazó de verdad por primera vez en años. ¿Te vas a recuperar, mami? Me estoy esforzando mucho por mejorar, cariño.
Y parte de mejorar significa asegurarnos de que tú y tus hermanos estén seguros y felices con Sarah. Ella tiene conversaciones similares con cada niño, apropiadas para su edad y honestas. Le dijo a Tyler que estaba orgullosa de él por ser tan buen hermano mayor. Les dijo a los gemelos que lamentaba haberse perdido tantos partidos de fútbol, pero que se alegraba de que Sarah estuviera allí para animarlos. Le dijo a la pequeña Mia que estaba bien querer a Sarah más que a nadie, porque Sarah también la quería más que a nadie. Cuando llegó al bebé Connor, lo abrazó un buen rato, con lágrimas en los ojos. No merezco ser su madre, me susurró. No merezco ser tu madre. Pero te agradezco mucho que lo seas. 3 meses después de obtener la custodia de los niños, recibí una oferta de la compañía de seguros de mis padres, $150,000 por la angustia emocional y los salarios impagos, además de que pagarían la terapia y los gastos médicos de los niños durante 2 años. Pero la verdadera victoria llegó cuando el 8º embarazo de Madison dio un giro inesperado. El nuevo padre del bebé, un chico llamado Brandon con quien llevaba 2 meses saliendo, no quiso saber nada de ella al enterarse de sus otros 7 hijos y su problema con las drogas. Madison, embarazada de 6 meses y con cargos criminales por delante, finalmente tocó fondo. Me llamó llorando una noche de octubre. Sarah, sollozó, lo he echado a perder. Metí la pata. Sí, lo hiciste. Quiero desintoxicarme. Quiero ser una mejor madre. Pero no sé cómo. Por primera vez en meses, sentí algo más que rabia hacia mi hermana. Madison, si quieres formar parte de la vida de estos niños, tienes que demostrarlo. No con palabras, sino con hechos. ¿Qué tengo que hacer? Completar un programa de tratamiento residencial. Mantente limpio al menos un año. Consigue un trabajo y consérvalo. Asiste a clases para padres. Y aceptar que tengo la custodia y eso no va a cambiar. ¿Y luego? Y entonces podemos hablar de visitas supervisadas. Madison estuvo callada un buen rato. Bueno, dijo finalmente. Lo haré. Al principio no le creí. Madison ya había hecho promesas antes. Pero esta vez algo era diferente. Quizás fueron las hormonas del embarazo, o quizás finalmente estaba enfrentando consecuencias reales por sus acciones, pero cumplió. Ingresó a un programa de tratamiento residencial 2 semanas después. Por primera vez en años, permaneció en el mismo lugar más de un mes. Asistió a todas las sesiones, completó todas las tareas asignadas y se mantuvo sobria. Al principio, los niños estaban confundidos sobre a dónde había ido su madre, pero fui sincero con ellos de forma apropiada para su edad. Mamá está aprendiendo a ser más saludable. Se lo dije. Se está esforzando mucho por mejorar para poder ser una buena madre. Mientras tanto, mis padres lidiaban con sus propias consecuencias. La denuncia falsa resultó en cargos contra mi madre por presentar una denuncia falsa. Recibió servicio comunitario como multa, pero lo más importante es que perdió su trabajo en el banco donde había trabajado durante 15 años. Al parecer, tener antecedentes penales no es una buena señal en los servicios financieros. Intentaron visitar a los niños varias veces, pero mantuve límites estrictos. Pueden verlos 2 horas cada 2 domingos estando yo presente, les dije. Perdieron el derecho a acceso sin supervisión cuando me amenazaron. Papá lo aceptó mejor que mamá, pero incluso él pareció entender que habían cruzado una línea infranqueable. 6 meses después de obtener la custodia, recibí una llamada del centro de tratamiento donde Madison se encontraba. Señora Mitchell, le presento a la doctora Patricia Hensley, consejera de Madison. Me ha estado preguntando si podría escribirles una carta a usted y a los niños. Ha progresado mucho y creemos que podría ser terapéutico para ella expresar sus sentimientos sobre la situación. Acepté y la carta llegó 3 días después. Querida Sarah. Comenzaba diciendo, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesito que sepas que por fin entiendo lo que te hice a ti y a mis hijos. Fui egoísta y cruel, y me aproveché de tu amor por mis hijos. Les diste todo lo que debía haberles dado, y en lugar de agradecerte, me sentí resentida y celosa. Sé que nunca podré compensar los años que te robé, pero quiero intentar ser mejor. No solo por mis hijos, sino porque te mereces algo mejor para mí. Gracias por salvar a mis hijos cuando yo no pude salvarme. Había una carta aparte para cada niño, apropiada para su edad y llena de amor y disculpas. Emma lloró cuando le leí el suyo. Tyler preguntó si mamá volvería pronto a casa. Los gemelos no lo entendieron bien, pero se alegraron de saber que mamá pensaba en ellos. Para diciembre, Madison llevaba 8 meses sin consumir drogas y dio a luz a Lily, una niña sana que también me fue puesta bajo mi custodia de inmediato. Sí, ahora tenía hijos, pero también contaba con un sistema de apoyo que yo misma había creado. Jessica se había mudado para ayudar con el cuidado de los niños, había contratado a una niñera a tiempo parcial para después del colegio, y la ayuda estatal para 8 niños era considerable. Y lo más importante, Madison era diferente cuando venía de visita. Estaba presente,
comprometida y genuinamente interesada en la vida de sus hijos. Preguntaba por la escuela, recordaba sus comidas favoritas e incluso les cambiaba pañales sin que se lo pidieran. Quiero acercarme más cuando termine el programa, me dijo durante una de nuestras visitas supervisadas. Que no los lleve de vuelta, añadió rápidamente al ver mi expresión. Sé que están mejor contigo, pero quiero formar parte de sus vidas de cualquier manera que me lo permitas. Esa es una conversación que podemos tener cuando lleves un año sin drogas y tengas vivienda y trabajo estables, respondí. Y ella asintió, aceptando mis límites sin discutir por primera vez en nuestras vidas. En cuanto a mis padres, la relación sigue siendo tensa, pero civilizada. Veían a los niños con regularidad y parecieron comprender por fin que yo no era el villano de esta historia. Papá, de hecho, se disculpó conmigo en privado una tarde de enero. Seba, dijo, tu madre y yo nos equivocamos. Estábamos tan concentrados en ayudar a Madison que no vimos cuánto te estábamos pidiendo. No te protegimos, y deberíamos haberlo hecho. La disculpa de mamá tardó más, pero finalmente llegó. Parecía no poder aceptar del todo que se había equivocado, pero dejó de culparme por las consecuencias de sus actos. La última satisfacción llegó en febrero, casi exactamente un año después de que empezara todo el lío. Madison llevaba 2 meses sin tratamiento, había conseguido trabajo en un supermercado y vivía en un centro de rehabilitación. Pagaba la manutención de los niños, cantidades pequeñas, pero la pagaba. Y lo más importante, acudía constantemente a sus visitas programadas. Durante una de ellas, me miró con lágrimas en los ojos. Sara, necesito que sepas algo. La noche antes de empezar el tratamiento, pensé en hacerme daño. Pensé que todos estarían mejor sin mí. Pero entonces me di cuenta de que si moría, te quedarías atrapada criando a mis hijos para siempre sin poder elegir, y eso sería lo más cruel que podría hacerte después de todo lo que ya te había hecho pasar. Guardé silencio un momento, procesando esta revelación. Madison, dije finalmente, criar a tus hijos nunca ha sido una carga. Son niños increíbles y los adoro. Lo que parecía una carga era que los hubieran dado por sentado y los hubieran manipulado, sin tener ningún derecho legal para protegerlos ni a mí. Ahora lo entiendo, dijo. Y quiero que sepas que no voy a presionarte para que tengas más tiempo ni intentaré interrumpir lo que has construido con ellos. Ahora eres su madre en todo sentido. No fue el final que esperaba cuando empezó toda esta pesadilla, pero fue mejor de lo que me atreví a esperar. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 15 meses desde que obtuve la custodia de los niños. Emma está cursando 4º grado con gran éxito y quiere ser abogada como Michael Torres. Tyler está aprendiendo a tocar el piano. Los gemelos siguen obsesionados con el fútbol. Mia empieza el preescolar en otoño. Connor camina, habla y me llama mamá. La bebé Lily acaba de cumplir 6 meses y es la bebé más dulce y feliz que jamás hayas visto. Madison la visita 2 veces por semana y llama todos los domingos para hablar con los niños. Lleva más de un año sin problemas y está ahorrando para comprarse un apartamento propio. Nuestra relación nunca volverá a ser lo que era, pero es mejor de lo que imaginaba. Mis padres ven a los niños cada 2 fines de semana y han aceptado su papel limitado en nuestras vidas. A veces ayudan a recoger a los niños del colegio y nunca se pierden una fiesta de cumpleaños. ¿Y yo? Soy más feliz que en años. Tengo la familia que siempre quise, pero no como esperaba. No soy la madre biológica de estos 8 hermosos hijos, pero soy su madre en todo lo que importa. Me despierto cada mañana entre el caos, las risas, los dedos pegajosos y los dramas con las tareas, y no lo cambiaría por nada. Las batallas legales prácticamente han terminado, el acuerdo de custodia es permanente y Madison ha firmado los documentos que renuncian formalmente a sus derechos parentales, pero conserva el derecho de visita. Ella siempre será su madre biológica, pero yo soy su madre. A veces me pregunto qué habría pasado si mi madre no hubiera llamado a la policía ese día, si no hubiera expuesto accidentalmente la situación que llevó a la intervención de la CPS. Seguiría viviendo en ese apartamento en el garaje, criando a hijos que no eran legalmente míos, sin poder para protegerlos ni para protegerme. ¿Seguiría Madison pasando de una crisis a otra mientras todos la consentían? Nunca lo sabré, pero agradezco cómo resultaron las cosas. El intento de mi madre de castigarme por poner límites terminó dándome todo lo que siempre había deseado, una familia de verdad, protección legal para los hijos que amaba y el poder de tomar decisiones que los beneficiaran. La ironía es que no entiendo que el intento de mi familia de mantenerme atrapada en una situación de explotación finalmente me haya liberado por completo. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien y proteger a quienes amas, incluso cuando quienes intentan hacerte daño son tu propia familia. Estos 8 hijos son mi mayor alegría y mi mayor victoria. Cada buena nota, cada partido de fútbol exitoso, cada cuento para dormir y cada escrutinio que me hace querer besar mejor es prueba de que a veces las mejores familias son las que uno elige y por las que lucha, no aquellas en las que nace. Y ese es el verdadero final de esta historia, no venganza,
sino redención, y una familia que finalmente funciona como debe.